Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver ahora el sistema inmune, vamos a ver las principales células involucradas, los distintos elementos involucrados, los órganos del sistema inmune, tanto primarios como secundarios. Vamos a ver también la clasificación o la división del sistema inmune en respuesta inmune innata y adaptativa y algunas características de estos dos tipos de respuesta inmune. Entonces, vamos en la primera parte a ver las células del sistema inmune, los órganos linfoides primarios y secundarios y la respuesta inmune innata y adaptativa. Bien, para comenzar el tema del sistema inmune, nosotros tenemos que saber que la respuesta inmune es una respuesta de naturaleza defensiva. Nuestro organismo se defiende contra sustancias o antígenos extraños. Esta respuesta se produce ante un agente que puede ser exógeno o endógeno, pero para nuestro organismo resulta que es extraño, no lo reconoce como algo propio, entonces reacciona contra eso y esa es una respuesta de tipo defensiva. Muchas veces las respuestas de nuestro sistema inmune son en defensa de algo que es patógeno, como puede ser un microorganismo, una bacteria, un parásito o un virus, pero algunas veces nuestra respuesta es o en forma exacerbada, como puede verse en las alergias, donde hay una respuesta a un antígeno de forma muy dimensionada, muy grande, muy amplificada, y eso genera los síntomas, o a veces también esa respuesta es contra antígenos propios de nuestro organismo, como podría deberse, se puede dar en las enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea. Nuestro sistema inmune tiene una maduración, y esa maduración implica que antes de salir a circulación, todas las células del sistema inmune van a reconocer lo que es propio y lo que no es propio, porque si no, al tener un gran repertorio de posibilidades de reconocer antígenos que tiene nuestro sistema inmune, si no tuviera una adecuación a lo que nosotros tenemos, también reaccionaría contra todo lo propio, y eso no sería conveniente, lógicamente. Entendamos que los antígenos son partículas que son reconocidas como extrañas para nuestro organismo, como puede ser un virus, una bacteria, un hongo, una toxina o propias células cancerígenas que al generar una reproducción descontrolada, esas células no son normales, perdón, son anormales, entonces quizás alguna fracción de esa célula no es reconocida como propia y nuestro sistema inmune también trata de controlarlo, y esto es lo importante, la relación que existe entre el sistema inmune y la defensa contra las neoplasias. Hasta cierta medida el sistema inmune puede controlar las células cancerígenas, pero bueno, obviamente que esa desregulación le gana al sistema inmune y muchas veces se manifiesta como un tumor o un cáncer. Los epitopes o antígenos o determinantes antigénicos son fracciones de ese antígeno que pueden ser reconocidos por diferentes partes de nuestro sistema inmune. Una misma bacteria puede tener muchos epitopes, es decir, muchas fracciones de esa bacteria que pueden ser reconocidas por los anticuerpos o por las células, y cada una de esas fracciones responde a una respuesta diferenciada del sistema inmune. Es decir, supónganse que acá tenemos distintos determinantes antigénicos o epitopes. Este es reconocido por un anticuerpo, este es reconocido por un receptor de una célula, este es reconocido por otro anticuerpo, o viceversa, ¿no? Algo como que cada epitope o determinante antigénico genera una respuesta inmune en nuestro organismo. El sistema inmune lo podemos clasificar en innato y adaptativo. Cada uno de ellos tiene células que lo caracteriza, distintas barreras y sustancias solubles que son las que van a responder en cada tipo. Lo dividimos así por una cuestión de estudio, pero ambos sistemas están interconectados. Hay una sinergia entre ambas respuestas donde un tipo de respuesta induce a la otra. Y, por ejemplo, la respuesta inmune innata, una vez que se empieza a poner de manifiesto, empieza a activar ciertas células para que indiquen a células del sistema adaptativo a que respondan. Y por otro lado, el sistema adaptativo también activa células del sistema inmune innato para que también exacerben esa respuesta que ya está iniciada. Bien,
Componentes, podemos hablar de células, órganos y tejidos, y otros componentes como anticuerpos o sustancias solubles. Dentro de las células tenemos los glóbulos blancos, entre ellos neutrófilos, linfocitos, células NK, células dendríticas, órganos y tejidos los dividimos en primarios y secundarios, y bueno, y otros componentes que vamos a ir sumando también a lo largo de la charla. Todos estos componentes se van a ir movilizando y llegando a distintos sitios donde se necesita una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune, a través de los vasos linfáticos y de los vasos sanguíneos. Acá tenemos este esquema que lo deben haber visto, que representa la hematopoiesis que se lleva a cabo en la médula ósea, donde una célula madre hematopoyética pluripotente se va a diferenciar de acuerdo a distintos indicadores y señales que reciba a diferentes líneas, así sea mieloide, en este caso, linfoide, megacariocitos o la línea de los eritrocitos a partir del eritroblasto, donde se diferencian primero a un progenitor también inmaduro, pero que ya tiene características de cada línea, y después va a madurar a las células maduras, que en el caso de la línea linfoide son las células B o T, que en caso de activarse se forman las células plasmáticas o células T activadas. También tenemos las células NK en esta línea. La línea mieloide se diferencia en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Los monocitos atraviesan los tejidos y se localizan en los tejidos en forma de macrófagos, y también tenemos las células dendríticas que directamente se van a localizar en los tejidos. Y bueno, megacariocitos las plaquetas, eritroblastos los eritrocitos. Los leucocitos y los linfocitos y polimorfonucleares se desarrollan, nacen en la médula ósea, donde también muchos de ellos van a madurar. La célula mieloide madura en la médula ósea, mientras que los linfocitos van a ir a madurar a otro órgano que es el timo. Y luego van a migrar a la circulación sanguínea y linfática para patrullar, andar ahí buscando aquello que está llamándole la atención a este sistema inmune, para lo cual va después a generar una respuesta, tratando de evitar que eso invada a los tejidos o genere una infección, por ejemplo, en el caso de los microorganismos. Bien, la línea mieloide está constituida por los leucocitos polimorfonucleares, entre ellos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Estas células se encuentran en la circulación y contienen un gran número de gránulos, que a su vez estos gránulos, de distintos tipos de gránulos, tienen distintas sustancias que contienen en su interior y que son importantes en la respuesta inmune que generan. Estas células van a ser una de las primeras que participan en la respuesta inmune, e incluso pueden migrar a los tejidos donde hay un foco de inflamación o de infección. Los neutrófilos son importantes porque son los principales que están en circulación. El 90% de una persona adulta tiene, debido a estos neutrófilos, o sea, de todas las células blancas que existen, el 90% principalmente se debe a la presencia de neutrófilos. Estas células son especializadas en fagocitar, es decir, a envolver algo extraño y meterlo adentro de la célula, y después dentro de la célula se encarga de eliminarlo a través de enzimas y sustancias oxidantes que le libera, hace que eso se degrade, se destruya. Van a poder fagocitar tanto bacterias como hongos. Recordemos que para poder fagocitar tiene que ser de tamaño relativamente pequeño para que puedan meterlo adentro del interior de su célula, ¿no? Un parásito es muy difícil, de tamaño grande, es muy difícil fagocitarlo porque va a tener mayor tamaño que una célula. Los basófilos carecen de función fagocítica, pero tienen un rol importante en lo que es en la hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo en las alergias. Y los eosinófilos son esenciales en la respuesta contra los parásitos y también tienen un rol importante en las alergias. Toda persona que tiene alergias se les miden los eosinófilos y suelen dar los elevados,
así como aquellos que han tenido o que tienen una infección por algún tipo de parásito, no todos generan respuesta de eosinófilos, van a encontrar que también tienen aumentados los eosinófilos. Entonces, yo veo eosinófilos aumentados, lo primero que pienso, ¿tiene un parásito? ¿Tiene una alergia? Esa sería por ahí un poco la interpretación desde el laboratorio. Después tenemos el sistema fagocítico mononuclear, que está constituido por los monocitos y también por los macrófagos que sabemos que son tisulares. Los monocitos inmaduros salen de la médula ósea a madurar, diferenciándose en monocitos circulantes que después, en unas 8 horas, emigran a los distintos tejidos y allí es donde se convierten en macrófagos, una célula que tiene otras características de tamaño y de morfología, que contienen en ambos casos gránulos. Esos gránulos son lisosomas con muchas enzimas que son importantes para esto que les decía, degradar y generar toxicidad a aquello que está haciendo mal a nuestro alrededor. Estas toxinas y estos lisosomas que tienen van a ponerse de manifiesto cuando, por ejemplo, se fagociten alguna bacteria o algún agente nocivo que esté en el tejido. Acá tenemos los macrófagos. Fíjense que los macrófagos tienen mucho citoplasma, tienen muchos gránulos, tienen muchas vacuolas. Todos estos tienen que ver con esta gran actividad que se pone de manifiesto cuando van a fagocitar o cuando hay algo alrededor que no lo reconoce como algo propio, ¿no? Los macrófagos son fagocitos tisulares, que son muy importantes en la respuesta inmune innata, porque son uno de los primeros que van a actuar, pero también son llamados a trabajar, vamos a decirlo así, a través de algunas señales que se mandan desde la respuesta inmune adaptativa. Están especialmente adaptados a luchar contra virus, bacterias y protozoos intracelulares. Los hay residentes, se llaman, o libres. Los residentes son aquellos que forman en algún tipo de tejido, alguna zona donde están estos macrófagos que tienen una característica típica para ese tejido y por eso toman distintos nombres, como pueden ser las células de Kupfer en el hígado, las células mesangiales en el riñón, los macrófagos alveolares en los pulmones, osteoclastos en los huesos, histiocitos en el tejido conjuntivo. Es decir, son todos macrófagos, pero que en ese tipo de tejidos se llaman de esta manera. Pero también puede estar libres, dispersos, incluidos en algunos otros tejidos, que eso también podemos verlo, por ejemplo, en la piel. Hay ciertas regiones donde hay algunas células dispersas que tienen capacidad fagocítica, que son macrófagos. Estos son los que se llaman libres. Y también se pueden encontrar en los órganos linfoides secundarios. Bien, las células dendríticas son células especializadas en lo que se llama la presentación de antígenos. La presentación de antígenos es un mecanismo por el cual estas células, todas las que son presentadoras de antígenos, pueden fagocitar un cuerpo extraño, un patógeno, en su interior lo van a fraccionar a través de enzimas que están en sus gránulos, y una vez fraccionado lo exponen en los bordes de su membrana. Sus bordes tienen ciertas regiones que van a poder exponer partes de ese antígeno que lo han fraccionado, y de esa manera forman señales, son señales para que distintas células del tejido o del sistema inmune reaccionen contra eso y generen una respuesta. Entonces, es una manera de mostrar todo lo que tiene ese antígeno, todo lo que más se pueda mostrar de ese antígeno para que se despierte la respuesta inmune. Estas células dendríticas están en los tejidos, pueden migrar a los órganos, a los ganglios linfáticos, donde se establece una respuesta inmune mucho más eficiente. Fíjense que tienen característicamente prolongaciones en su citoplasma, prolongaciones alargadas. Esto permite captar y a su vez también presentar una gran cantidad de antígenos en su superficie. Bien,
La línea mieloide son los linfocitos T y los linfocitos B. Estas células primero maduran en el timo y son las especializadas en la respuesta inmune adaptativa o específica. Estas células, cuando se activan, en el caso de las células B, a lo que se llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las que liberan los anticuerpos. Y las células T, cuando se activan, se pueden diferenciar en CD4 positivas y CD8 positivas. Esta nomenclatura responde a que en su superficie tienen unos marcadores que se llaman CD4 o CD8. Y que de acuerdo a cuál de estos marcadores tengan, si es CD4 o CD8, van a tener distintas funciones en la respuesta inmune. En el caso de los CD4 positivos se llaman células helpers o cooperadoras porque son las que van a inducir o a activar a otras células del sistema inmune para que secreten sustancias y puedan eliminar eso que está ahí en el entorno. ¿A quiénes inducen? A los linfocitos B o a los macrófagos. Fíjense que acá está esto que les decía yo. Estas son células especializadas en la respuesta adaptativa o específica, pero inducen a los macrófagos o a otras células de linfocitos B que secreten citoquinas para eliminar eso extraño. Los macrófagos son especializados en la respuesta inmune innata, como vimos hoy, pero sin embargo también responden a estas células CD4 cuando les llaman con distintas sustancias, con citoquinas, inducen a que se despierte esa función. Y los CD8 positivos son de por sí mismos citotóxicos, es decir, estos son los que liberan un montón de sustancias citotóxicas para eliminar o matar células que están infectadas o que son células tumorales, que son anormales. Entonces, esta respuesta se genera directamente por esta célula, no es que llama a otros, como en este caso, sino que estos van a ir a actuar. Entonces, dentro de las células T tenemos unas que van a ir a llamar a la ambulancia para que venga a trabajar, que vengan los médicos a hacer su función, y por otro lado están los médicos, los CD8, que vienen y hacen su función. Es como que tienen que ampliar esa respuesta. De esa manera se logra tener una respuesta más eficaz. Por esto es que la respuesta inmune adaptativa es una respuesta más eficaz que la innata. Bien, y las células NK, también llamadas células asesinas, naturales o natural killer, son parte de la respuesta inmune innata, actúan de forma inmediata y cada persona tiene una cuestión, digamos, natural para cada tipo de natural killer que posea. Es decir, yo tengo un tipo de natural killer, otra persona está constituida en nuestros genes. ¿Qué tipo de célula natural killer tenemos? Estas células provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y los tejidos linfáticos, como en el vaso. Son linfocitos grandes, que tienen grandes también gránulos citoplasmáticos. Van a destruir una gran variedad de células anormales, es decir, aquellas células que están invadidas por virus o que son células tumorales. Lo hacen también en un mecanismo de citotoxicidad celular, es decir, contienen en esos gránulos sustancias que pueden matar células. Dentro de esos gránulos contienen muchas sustancias como enzimas o como proteínas que van de distintas maneras inducir la muerte celular, poniendo, por ejemplo, a través de las perforinas, que son proteínas que van a ubicarse en la membrana plasmática generando hueco, y de esa manera hace que el contenido de la célula se salga a través de ese hueco, y imagínense que pierde totalmente la estabilidad de esas células, se hace muy inestable y se va a morir, ¿no? O a través de enzimas que también generan muerte celular. Una enzima que rompa alguna proteína ya va a ser una proteína normal y eso va induciendo una respuesta normal en esa célula o un funcionamiento normal en esa célula, entonces lógicamente el destino de esa célula va a ser la muerte. Bueno, muy bien. Hasta ahora vimos lo que son las células del sistema inmune.